Sí, y justamente la información de último minuto, Ángeles, viene desde la comuna de Los Prados con este accidente de tránsito que lamentablemente terminó con una persona fallecida y que estaría en primera instancia, según información policial, asociada a la delincuencia. ¿Cómo se habría registrado este hecho? Carabineros patrullaba en el sector de Villa Portales y se da cuenta que hay una alarma de asalto en un mini market. Concurre al lugar y se da cuenta que este vehículo, precisamente la persona que estaba en el interior, que era una mujer, estaban intentando abrir este mini market. Se produce una persecución policial y al llegar hasta esta zona, hasta General Bonilla con Neptuno, este vehículo, al intentar ser fiscalizado por Carabineros, pierde el control y finalmente impacta en este árbol. Su conductora fallece instantáneamente en este lugar. Las condiciones que quedó el vehículo, ustedes la ven, se le salió la parte de adelante, el parachoque, y lo que le preguntábamos precisamente a Carabineros es ¿qué relación tenían estas bicicletas que estaban aquí a un costado y que venían sobre el vehículo? En materia de investigación, si habían sido robadas anteriormente o eran precisamente de la propietaria. Hasta ahora se encuentra absolutamente acordonado, Ángeles, Mirna, todo el sector de aquí de General Bonilla, porque estamos a la espera que en algunos minutos más llegue la Brigada de Homicidios, quien está a cargo de esta investigación. Aún existen varias dudas. Recordemos que este accidente se registró hace pocos minutos y lo que está investigando también Carabineros, que habría un segundo vehículo involucrado en este robo frustrado. Es por eso también que se están revisando las cámaras de seguridad del sector para ver cuántas finalmente eran las personas que habrían participado, según la primera información, en este robo frustrado y que finalmente entonces terminó con este choque aquí frente a este árbol. Marilyn, solo para contextualizar, para entender un poco esta situación del reporte que tú nos acabas de dar. Esta mujer entonces estaría, la conductora, ¿no?, que fallece lamentablemente en este lugar, ¿era parte de la banda o ella solamente iba circulando o ella era también víctima de esta situación? Tenemos más antecedentes y qué pasa con el resto de los integrantes, ¿no? Sí, mira, es la primera información que se ha entregado hasta ahora. Recordemos que ocurrió hace pocos minutos, sí, que entonces la conductora estaría involucrada en este robo frustrado a este mini market, porque este auto es ubicado precisamente por Carabineros en ese sector. Lo ven, la conductora se da cuenta que la viene siguiendo Carabineros y se produce una persecución policial. Y en esta intersección de General Bonilla con Neptuno, finalmente no se pierde el control del vehículo y finalmente impacta a este automóvil. ¿Qué pasa con este segundo auto que habría ubicado Carabineros? Es la primera información de la patrulla que venía siguiendo entonces este vehículo, que estaría otro auto involucrado. Se está investigando, se están revisando las cámaras de seguridad, por eso que esa información se entregaría entonces en las próximas horas. Lo que sí viene a este lugar, como yo les comentaba, la Brigada de Homicidios, quien está a cargo de esta investigación, y en este minuto es muy importante también para las personas que van transitando por este lugar, que está absolutamente cortado, por lo menos en un tramo de 2 cuadras, el sector de Neptuno y también de General Bonilla. General Bonilla es ocupada mucho por las personas que van al aeropuerto, así que en este caso tienen que ocupar una vía alternativa si usted a esta hora va hacia el aeropuerto. Volcán 6885, esa es la ubicación en donde nosotros estamos. ¿Y por qué? Porque pasó algo en horas de la noche que de verdad sorprendió a todos, ¿no? Movilizó justamente al equipo de Carabineros del Retén San Gabriel para llegar a este punto. ¿Qué es lo que ocurre? Un perro, un animal doméstico absolutamente perteneciente a este lugar, llega hasta donde su humano y le entrega los restos de una persona, un hombre. Estos restos evidentemente despiertan la alarma del dueño de casa, llama inmediatamente a Carabineros, quienes se desplazan hasta acá, y es la Brigada de Homicidios finalmente la que se hace cargo del lugar, del sitio del suceso. ¿Qué es lo que ocurre ahora en la mañana? La verdad es que hay bastante silencio y nos llama la atención, sobre todo porque estamos hablando de un descubrimiento de restos humanos que no sabemos todavía a quién pertenece, porque se está trabajando justamente en esa investigación, y además que va a implicar en pocos minutos probablemente un despliegue importante de parte de miembros de alta montaña, de rescatistas. ¿Por qué? Porque estamos justamente a un costado del río, en donde existen farillones, quebradas de aproximadamente 40, 50 metros, hasta 70 metros. Es en ese sector en donde se tiene que buscar evidentemente, y se está trabajando en paralelo en poder hacer match, ¿no?, con la información de las presuntas desgracias que existen acá en el sector, en particular de un hombre en específico.
cuya desaparición evidentemente ha inquietado a su familia y están tratando, ¿no?, desde anoche justamente en este sector, tratando de identificar si se trata de esa persona o no, un hombre mayor de edad. Evidentemente el hallazgo despertó la conmoción del dueño de casa. Nosotros lo vimos a la distancia, él la verdad es que no quiso acercarse a las cámaras. Sí vimos evidentemente a sus animales que lo acompañan. Estamos nosotros muy cercanos, ¿no?, a lo que es bueno, San José de Maipo, ¿no? Usted ubica, ¿no?, San José de Maipo, camino al volcán 6885. Yo les decía, por el otro lado tenemos el camino que va, el camino del Toyo, por así decirlo, ¿no?, que se conoce como con ese nombre, y el lecho del río. Es en ese sector en donde se van a concentrar entonces las búsquedas en las próximas horas. Pero sí, y esto hay que ser bien sincero con esto, sí, nos llama la atención porque llegamos temprano justamente hasta acá, no solamente nosotros, sino que los otros medios de prensa. Pero mira, esta es la entrada y la verdad es que no hay, al menos si tú te paras acá, la verdad es que no hay un dispositivo de seguridad, un carro de carabineros, ni tampoco un carro de la PDI. Si nosotros podemos observar hacia adentro, es en este sector en donde anoche, de hecho, se concentró el movimiento, ¿no?, de los equipos de la policía. Yo les decía, policía uniformada, de la policía civil, y hoy día no vemos a nadie. No sabemos a qué corresponde esto. Sabemos, sí, que habían incluso equipos especializados que estaban dispuestos para trabajar hoy día con luz de día. ¿Por qué? Por lo que te decía, la geografía impidió que anoche se siguiera con el trabajo. Te escucho. No, es que... Pucha, perdón, no quiero entrar en los detalles, ¿no?, de este hallazgo, pero en estricto rigor, ¿cuál es el protocolo? Porque tú dices, claro, no se podía trabajar de noche por la dificultad del terreno, propia del terreno, pero uno dice, claro, uno espera, claro, al haber encontrado partes de un cuerpo, que un perro venga con parte del cuerpo de una persona, uno dice, claro, a las 7 de la mañana que ya amaneció, debiese empezar a estar funcionando todo, ¿no? ¿Y qué es lo que debiese funcionar? O sea, ¿quiénes son los que debiesen estar trabajando? Sí. Bueno, la brigada de homicidio, evidentemente, y por otro lado, de manera complementaria, los equipos de búsqueda especializados, ¿no?, que tienen que ver con estos equipos de alta montaña, que incluso anoche trabajaron. Ahora, aquí le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Como justamente es un terreno bastante complejo, puede ser de que estén en otro punto ubicados, pero la verdad es que, siendo bien honesto, anoche este era el lugar en donde se concentraban finalmente. Claro, pudiese ser, ¿no?, para dar solamente el beneficio de la duda. Sin embargo, anoche aquí se concentraban justamente los carros de la policía y también de los grupos de rescate, y desde aquí entonces salían hacia el sector en donde este animal encuentra entonces los restos de esta persona. Esperamos, ¿no?, prontamente poder tener entonces la presencia de los uniformados que van a trabajar y también evidentemente de la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones, que está a cargo de este, bueno, descubrimiento lamentable y que dejó conmocionado absolutamente al dueño de este hogar y que tiene a muchas personas, ¿no?, con esta denuncia de presuntas desgracias de familiares que esperan de alguna manera saber si es que se trata de él o no. Yo les decía, hay un hombre en particular que despertaría al menos la primera línea de investigación. Si se trata de él o no, nosotros evidentemente se los vamos a estar informando. Oye, Rodrigo, pero bueno, igual pasemos... No, pero espérate. Sí, te escucho. Solo muy cortito. Es que el hallazgo de cuerpo, de una parte de un cuerpo humano, igual te hace cuestionar, ¿no? ¿Se tratará solo de una persona? ¿Podría encontrarse más de un cuerpo? ¿Bajo qué circunstancias se llevó a cabo esta situación? O sea, como que uno igual te hace sospechar, ¿o no? Claro, no, y las circunstancias sobre todo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no vamos a entrar en detalle específico, porque creo que no es necesario, respecto de cuáles son los restos que fueron encontrados. Sin embargo, se individualiza perfectamente a una persona. Las condiciones en las que fue encontrada evidentemente hacen pensar, ¿no?, que de alguna manera... bueno, pierde la vida evidentemente en algunas circunstancias que probablemente, aquí estamos solamente pensando a partir de la información que tenemos, que es información de base, que se trata justamente de los restos de una persona que trae este perro, ¿no?, y que lo trae hasta el hogar. Pudiésemos pensar que evidentemente se va a investigar en qué circunstancias falleció, ya que no podría ser atribuible fácilmente a un accidente. Te lo digo por qué. Uno que conoce aquí bien la montaña, uno puede evidentemente aquí, si uno recorre el sector, tener algún tipo de accidente, caer al lecho del río y eso finalmente entonces ser encontrado por este animal doméstico. En estas circunstancias la verdad es que es difícil pensar en eso. Y es por eso entonces que la brigada de homicidios, y ahí ustedes se dan cuenta, la brigada de homicidios
está trabajando justamente Claro, en esto con la para saber, intervención ¿no? de En qué terceros. circunstancias falleció aquel hombre. Sí, bien. Eventualmente. No lo sabemos. Y eso es lo que nos inquieta, ¿no? El llegar hasta acá y la verdad es que no ver presencia policial. Yo creo que deben estar en camino o esperemos, ¿no? Que está trabajando justamente en otro sector. Y volvemos justamente porque se está a la espera que en algunos minutos más entonces llegue la PDI, porque está a cargo de este caso que hasta ahora se sabe muy poco antecedente, pero que ocurrió hace pocos minutos. Vamos a recapitular un poco la historia. Estamos en la comuna de Los Prados, donde ocurre este accidente de tránsito luego que este vehículo se produce una persecución policial en el sector de Estación Central. ¿Dónde, dirán ustedes? Precisamente en la Villa Portales. Carabineros se da cuenta que estaba sonando la alarma de un mini market y ve justamente este vehículo que estaba muy cerca. Cuando la persona que iba conduciendo, la mujer que iba conduciendo este vehículo, ve a Carabineros, se da a la fuga, se produce la persecución policial hasta llegar aquí, Mirna Ángeles, hasta la intersección de Neptuno con General Bonilla. Se baja Carabineros, intenta fiscalizarla, pierde el control la conductora y finalmente choca con este vehículo. Estamos también esperando más diligencias en este lugar y mayores antecedentes que se darían en los próximos minutos aquí desde la comuna de Los Prados. Sí, Marilyn, solo para complementar esta información con respecto al tránsito, ¿no? Debido a este procedimiento del que tú nos hacías mención y a esta situación en particular, que ahora va a empezar a trabajar la PDI, el flujo de servicio de Red Movilidad y de Transantiago están siendo desviados por Neptuno, por Neptuno son desviados hacia General Bonilla, y los pasajeros, llama Transporte Informa de la región metropolitana, deben estar alertas a esta modificación, porque claro, se cambió el recorrido de los buses del Transantiago y eso ha generado mucha complicación también para los usuarios del transporte público a esta hora de la mañana, solo para complementar la información que tú nos reportabas. Claro, Ángel, hay mucha gente que viene a la estación del metro que está en unos kilómetros más allá y justamente tienen que bajarse caminando porque el recorrido de la locomoción colectiva pasaba por aquí, pero ahora está cortado el tránsito. Un dato adicional, también muy cortito, para la gente que va al aeropuerto, la alternativa sería el camino ruta 68, porque muchos toman General Bonilla hacia el aeropuerto, pero ahora está cortado y va a estar cortado por lo menos unas 2 horas más hasta que llegue la brigada de homicidio de la PDI, así que nos queda un ratito aquí en este lugar. Bien, gracias Marilyn. Bien. Esto del delay, ya, sí, ahora sí, todo de nuevo. Estamos en vivo y en directo del Palacio de la Moneda y estamos escuchando las polémicas del día. ¿Cuál es la polémica que me toca el día de hoy desde el Palacio de la Moneda? Tiene que ver con los presidentes de la República. Ya lo adelantábamos en este primer despacho y tiene relación con la Convención Constitucional. Ustedes recordarán que el pasado 4 de julio, el año pasado, se instala la convención en el ex Congreso, solo con la presencia de la secretaria relatora del Tricel, dando cuenta del inicio de este proceso sin la presencia de ninguna otra autoridad de gobierno o del Estado en general. Bueno, este 4 de julio, la Convención Constitucional, encabezada por María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, deberán entregar el borrador de la Convención Constitucional al presidente de la República, Gabriel Boric. Eso es lo que señala la actual Constitución a partir de la reforma que permitió el funcionamiento de la Convención. Solamente eso. ¿Qué es lo que determinó la Convención Constitucional? Invitar a todas las otras autoridades de gobierno, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor del General de la República y varios otros autoridades de distintas reparticiones del Estado. Lo cierto es que lo primero que causó polémica era la sorpresa de que no estaban invitados los expresidentes de la República. Hablamos de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Había una suerte de preguntas de por qué no se le había invitado y ahí la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló expresamente que la Constitución solamente la obligaba a entregar el borrador al presidente Gabriel Boric y a nadie más. Por lo tanto, no era necesario invitar al resto de los presidentes. Bueno, ayer llegó carta a la convención. ¿De quién? Del expresidente Ricardo Lagos, quien señaló que no iba a participar de esta actividad. Ponle pausa, porque yo creo que está siendo demasiado protocolar, Gabriel, y demasiado ordenado en tu relato, porque entre medio la chimuchina, hijo, fue, pero de aquellas, porque claro, la normativa dice que hay que entregársela al presidente. El tema está que otros convencionales dijeron,
No, o sea, es que imposible que invitemos al presidente Piñera porque va a quedar la escoba acá, porque no sabemos cómo se van a comportar algunos constitucionales. ¿Qué tiene que ver Michelle Bachelet? Dijeron otros. ¿Y qué importa Eduardo Frei? ¿Qué pasa? ¿Qué Ricardo Lagos para qué? Y ese comidillo fue de muy bajo nivel. De mal gusto. De mal gusto. Usted puede calificarlo como quiera en su casa, pero esa discusión, de verdad, que fue casi poco republicana a mi juicio. No sé si es el término, yo diría que fue para mí contraintuitiva, porque si la convención quiere efectivamente dejar atrás aquellos elementos que le han generado, ¿no? Porque ustedes saben que hay un sector de la población, lo dice la última encuesta CEP, no recuerdo la cifra, creo que un 30 y tantos %, averigua, tú que te acuerdas siempre la cifra, Francesco, que dice que va a votar rechazo solo por la performance, por la... Exacto, la mayoría responde eso. Por el trabajo que ha tenido la convención como tal, más que por el fondo. Exacto. Entonces, cuando tú dejaste atrás caso Rojas Vade, voto en la ducha y tantas otras cosas que han generado lamentablemente una imagen no positiva ante la ciudadanía, que tú tengas esta decisión, ¿no es cierto? Que ahora efectivamente se reculó y ya se va a tomar, más allá si no va el ex presidente, pero creo que ahí es un error no forzado, no lo sé, pero absolutamente innecesario, particularmente para los fines que la convención persigue. Mire, Mirna, era necesario golpear a los expresidentes, porque es un golpe. Claro, es un golpe. Era necesario pegarle una patada en las canillas a Frei, a Lagos, a Bachelet y Piñera. ¿Para qué? Y de manera innecesaria. Totalmente. Pues bien, entonces, don Ricardo Lagos no encontró nada mejor que sentarse y redactar una carta a la presidenta y al vicepresidente de la Convención Constituyente. Una carta que tiene 4 elementos centrales. La gente se quedó con que la carta era solamente para decir no voy. No, señora, no, señor, todo y señora. Lo contrario. Si lo que hizo este caballero fue pero mágico. ¿Cuánto se habrá demorado en escribirla? Porque fue, y lo voy a decir a título personal, elegantemente un golpecito en la parte trasera. Mire mi señora. Creo que fue fácil redactarla para él por lo siguiente. Evidentemente, la carta tiene una primera condición. No voy a ir. ¿No quieren que vaya? No voy. Antes de que se supiera que sí quería que fuera al final. Claro. No voy. Primer elemento de la carta. No voy. Segundo componente de la carta, y el más sustantivo de todos, les recuerda a cada uno de los convencionistas constituyentes la convicción y la colaboración y cooperación que él tuvo con la convención, y les marca la fecha. Yo en septiembre fui a Tarquí, hice un Zoom, allí expliqué todo. Segunda razón, le dice, mire, yo colaboré con la convención y aporté. Tercer elemento, aprovecha la carta para reivindicar su gestión, su administración, decirle, mire, yo recibí en estas condiciones mi gobierno y en estas condiciones me tocó gestionar, y hace una reivindicación a la gestión de Lagos, el mismo, pero también a la concertación, de pasadita, la tercera. Pero la cuarta es una joya. Y la quiero leer para ver esta joya tan importante que hizo el expresidente Lagos. A ver. Abro comillas para el último párrafo. Lo anterior refleja el interés que he tenido en colaborar en las medidas de mis posibilidades con el trabajo de la Convención Constitucional. Y por esto, dado las dificultades existentes ante el aforo, que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia de presentación del texto de la nueva Constitución para dar lugar a personas que con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la convención puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto. Eso es una joya y eso es una pieza. Le dice, señores, por esta carta, con una fina prosa, ¿sabe qué? Ustedes ni siquiera saben evaluar quiénes aportaron. Entonces, como no sabe evaluar quiénes aportaron, pues inviten al que quiera. Inviten al que quiera. Y ni siquiera quienes aportaron, Cabo. Yo creo que el punto acá está en que hay también una... más allá de que sea un borrador de una nueva constitución,
tiene que ser también una cuestión histórica, ¿no? Y hay respetos que no se pueden saltar, ¿o no, Gabo? Claro, exactamente, Ángeles. Y ahí quiero remarcar un par de puntos respecto a lo que también decía Libardo. Hay un tema que a mí me llamó precisamente la atención respecto a esta carta, que al final está escrita en computador, impresa, como cualquier otra carta, y él pone de puño y letra, me despido afectuosamente, con su letra. Entonces eso también marca tratando de acercarse también. Y quiero destacar también un comentario que hizo el convencional de Vamos por Chile, Roberto Vega, respecto a este punto, porque él hizo una comparación respecto también a lo triste que podría haber estado el presidente Ricardo Lagos. Comparó esta situación como el matrimonio de una hija al que invitaron a última hora al papá, y él dice, ¿saben qué? Para no molestar, mejor no voy. Es una sensación que queda en el aire, y efectivamente quizás quede también en Eduardo Frei, en Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Y hay que recordar que Ricardo Lagos, como señala en su carta, él también participó varias veces de la Convención Constitucional, también lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet, y por lo tanto también ahí hay un tema. Ahora, hay que recordar que este no es el primer traspié de la convención con el presidente, porque recordemos que Sebastián Piñera, por ejemplo, nunca asistió a la Convención Constitucional, no fue al ex Congreso a reunirse con ese entonces la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza. Entonces parece que la convención también ahí tiene una suerte de fricción con el poder constituido, como le llaman ellos mismos. Exacto, entonces ahí también hay un tema bien relevante y que puede generar también más reacciones en el transcurso del día, porque yo también quiero agregar algo. Si Ricardo Lagos ya dijo que no, yo creo que eso sienta un precedente al tiro para los otros tres. Es decir, así como, si yo ya dije que no, el resto va a decir, oye, entonces si él ya dijo que no, aquí voy a meter yo también. Gabo, pero tenemos reacciones ya, vamos a revisar información que a esta hora publica Radio Bio Bio, que tiene que ver con la reacción de los convencionales de Vamos por Chile, tanto de RN como de la UDI. Dicen lo siguiente, es muy triste y responde a una humillación, ¿no? Es lo que han señalado respecto de esta carta, que también califican la respuesta de Ricardo Lagos como diplomática frente a esta... Claro. Oye, pero bueno, aquí la Chile Vamos evidentemente iba a decir algo. O sea, no se iba a quedar con... Si les dieron en bandeja un poquito también lo que está pasando. Porque hay una cuestión que tenemos que decir. Al margen de si la convención terminó o no invitando a los expresidentes de la República, Michelle Bachelet, Lagos, Frei y Piñera, y también entendiendo que efectivamente hay muchos dentro de la convención que ven a Sebastián Piñera como la figura de lo que se quiere cambiar en Chile, por lo que pasó en el estallido, por la supuesta violación a los derechos humanos de manera, muchos decían en una época, ¿no? Sistematizada, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Al margen de que si hay informes internacionales que evidencian casos de. Dicho eso, el costo político ya está. Sí. Si la convención ya absorbió, al margen incluso de la Carta de Lagos, lo que hace la Carta de Lagos es que sea más contundente el costo político, pero ya hay un costo político cuando tú no los invitaste porque generaste una polémica innecesaria. Y fue por al aforo, ese fue... No, mira, ¿sabes qué pasa? Es que eso es interesante también, porque muchas veces se nos han dado razones que no son efectivamente las reales para las decisiones que se han tomado. Yo creo que existe un grupo en la convención, un grupo que no es de derecha en la convención, que le ha hecho mucho daño a la convención. Porque si quieren decirnos que los acuerdos se han dado por 2/3, lo que es real, y alcanzar 2/3 es difícil, han sido por 2/3, que no es un grupo sectarista, que no quiere dividir a Chile, porque ese es el mensaje de la mayoría, ¿no? Es el mensaje que nos están dando para aprobar. Sí. Y que me parece razonable porque mayoritariamente dicen eso. No invitar a los expresidentes de la República es todo lo contrario. Entonces le das en bandeja a la opción contraria. Y agrego lo siguiente, Francesco. O sea, me refiero al final, para cerrar, que es que en la cuna de los simbolismos, que eso es la convención, o así se han querido llamar a sí mismos, esto es totalmente en contra de la pega que supuestamente están realizando. Están derribando un principio fundamental porque dijeron la nueva constitución o el proyecto del texto debe ser la casa de todos. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon eso? Sí. Yo lo escuché muchas veces. Sí. Es la casa de todos. Ahora, no todos decían lo mismo. Pero la mayoría estaba diciendo que es la casa de todos. Bueno, No, yo ahí discrepo. Bueno, una parte importante de Hay esa algunos es la que casa. ocupan, lo digo porque hay algunos que ocupan en la casa de todos para forzar el que tiene que ser la casa de todos, y ninguna constitución, comillas, dicen algunos, es la casa de todos. Agustín Esquella, entre paréntesis. Bueno, Claro. pero aprovechemos Por eso esa metáfora política, dejémosla en la metáfora política. Le cerraron la ventana, le estaban cerrando las puertas a quienes han conducido para bien o para mal los destinos de Chile. Pero claro tú que no puedes sí. jubilar, y esto es una cosa muy importante, tú no puedes jubilar por la vía de los actos
a los políticos. Tú los jubilas democráticamente, es decir, por las elecciones. Y eso es muy importante señalarlo. Así que la carta del presidente Lagos tiene esos 4 elementos respecto a lo que ha sido. Oye, y la carta le está diciendo a los demás expresidentes que tampoco vayan de alguna manera, ¿no? Claro, por aforo no. Vamos a ver. Oye, Gaba, hagamos una cosa. Nos tenemos que ir con información de último minuto, pero retomamos el contacto contigo. Cuéntame. ¿Te parece? Mantente ahí entonces en el patio de los Naranjos. Me parece, 10:30 nos conectamos. Ok. Exactamente. Y ahora nos vamos entonces hasta San José de Maipo. Vamos de inmediato al camino al volcán con Rodrigo Pérez. Sí. Sí, porque finalmente llegó quienes nosotros estábamos esperando, ¿no? Que son los rescatistas de la Fundación Río Montaña Chile, que son quienes están a cargo de la búsqueda de una persona en particular, que han trabajado en la zona y que conocen muy bien, ¿no? Estos farellones, yo les decía, temprano por la mañana cerca de 50 metros, 40 metros, incluso hasta 60 metros, y estoy con Antonio Guerrero, justamente, que va a trabajar en el lugar, que ya sabemos, ¿no? Este perro, este animal doméstico, llega hasta la casa con restos de una persona, un hombre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está el resto de esta persona? Evidentemente eso es lo que van a trabajar hoy día, Antonio. Me imagino yo que es una labor bastante compleja por el terreno principalmente, ¿no? Sí, buenos días. Sí, el lugar es bastante agreste, sobre todo en la zona del farellón del río Maipo, la ladera del río Maipo, una zona de mucha arenisca y desprendimiento de rocas, bolones. Entonces igual es complicado como para que cualquier persona esté haciendo alguna operación de búsqueda en esa zona. Tú estuviste anoche también. Sí, yo estuvimos anoche. Me imagino yo que es una conmoción absoluta, ¿no? Porque acá, claro, al dueño de casa llega este animal con los restos de esta persona. Yo no he querido definir exactamente cuáles son los restos de esta persona, porque siento que de repente los detalles están de más, pero evidentemente acá hay una búsqueda del resto del cuerpo de esta persona. Así es. Anoche se acordona el lugar por parte de Carabineros y se empieza a esperar la presencia de la autoridad PDI para empezar con las diligencias de búsqueda, etcétera, y lo que corresponde a un tipo de situación como esta. Y aquí lo que vamos a trabajar evidentemente son las búsquedas en los terrenos escarpados. Yo les decía, con Pupi, que Pupi además es perro rescatista y que tiene las condiciones además por las dimensiones de poder ingresar en este terreno escarpado. Estamos hablando nosotros en dirección hacia el río, aquí mismo hacia el río, ¿no? Esa ladera que está allá, no sé si lo logran visualizar, ¿ya? Es un farellón importante, ya eso debe tener 30 metros, 40 metros y se va acentuando en la medida que el terreno se va acercando hacia el poniente, digamos. ¿Y el animal venía desde ese sector cuando...? Es probable, o sea, esa conjetura, esas cosas no las puedo determinar, ¿ya? Aquí simplemente a nosotros nos toca la labor de hacer la búsqueda, ¿ya? En la medida que la autoridad que es PDI en este caso nos autorice, ¿ya? Ellos nos convoquen. Estamos esperando eso. Anoche tuvieron que suspender por las limitantes de la luminosidad. De la zona agreste, exactamente. Esas fueron las limitantes de anoche, la oscuridad, el frío y básicamente lo escarpado de la zona. ¿Sabes que a mí me llama la atención algo que lo comenté en la mañana muy temprano? Es la poca presencia policial acá en el sector. Eso, tú que conoces más sobre este tema, es normal que todavía hasta ahora ya tenemos luminosidad desde muy temprano, 7 de la mañana, y todavía no veamos presencia policial acá. No sé, esas cosas realmente no las podría decir si sucede o no. Tendría que estar obviamente policía, pero puede que estén a lo mejor en otro sitio, no lo sé. Sí. O puede que estén apostados interiormente. Sí. Bueno, nosotros, para comentarle a la gente, tomamos imágenes aéreas del sector y la verdad es que no pudimos visualizar la presencia policial, al menos no de los carros, ni tampoco alguna carpa, ni tampoco la presencia de los mismos personal de la policía. Son los primeros que llegan hasta esta zona y son quienes estuvieron trabajando aquí anoche justamente la Fundación Río Montaña de Chile. También. Y los días anteriores, y ojo con esto, porque hace 5 días atrás, justamente el equipo de Antonio encontró un cuerpo de una persona justamente a 1 kilómetro, aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia, en la cuesta Chupaya, sí. Justamente acá en el sector, y eso evidentemente está hablando de algo, ¿no? ¿En qué condiciones encontraron ese cuerpo? Sé que a 70 metros en un farellón, terreno escarpado también, difícil acceso, normal, ¿no? Sí, así es. La persona que encontró los restos de esa persona fue Bastián. ¿Fuiste tú, Bastián? Sí. Básicamente, ahí él me puede contar cuál fue el procedimiento que se hizo. Esa otra persona no sabemos todavía, no podemos inferir si tiene una conexión con los restos de esta otra persona que encontramos ahora. Claro, no. Nosotros no tuvimos más información luego de que entregamos el cuerpo al Servicio Médico Legal. Bueno, ese día también estábamos con la familia de Mario y ellos tuvieron una corazonada de querer buscar varios familiares varios familiares de Mario
te dan la corazonada de buscar esa cuesta. Expliquemos quién es Mario. Yo les comentaba en la mañana temprano que hay una persona, un hombre que está desaparecido hace aproximadamente un mes, ¿no? Sí, un mes y casi- 15 días. Casi 2 meses ya. Claro, casi 2 meses, y que están justamente ellos trabajando en esa búsqueda, y es por eso que despierta entonces el interés de la familia, que por lo demás no es de la región metropolitana y que tiene que llegar justamente hasta acá. Ellos son de Curacaví. De Curacaví, claro, de Curacaví, perdón. Claro. Y que finalmente tiene que llegar hasta acá para poder entonces saber si es que se trata de su familiar o no, de Mario, como tú lo decías. Claro. Y por ello llegamos ahí a esa zona. Hicimos un par de rappel con mi compañero, descendimos y encontramos el cuerpo. El cuerpo estaba totalmente, o sea, que solo quedaban los huesos, las osamentas, claro. Y lo que nos decía el médico, que eso no era por descomposición el estado, sino de que llevaba poco tiempo. Más que nada era por efecto de la fauna del lugar, De la fauna, claro. que había afectado y había dejado solo la osamenta. Y del clima, claro, absolutamente. Bastián, evidentemente, esto es lo que tenemos que averiguar hoy día, ¿no? De qué es lo que está pasando en el cajón. 5 días atrás, un cuerpo entero de una persona encontrada justamente a un costado del río. Y anoche, cerca de las 10 de la noche, pasado las 9 de la noche, entonces este animal doméstico, un perro, llega con los restos de otra persona hasta este domicilio. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿De quién se trata? ¿Quiénes son estas personas? ¿En qué circunstancias fallecieron? Bueno, esas son dudas que todavía tenemos y que evidentemente la Brigada de Homicidio deberá resolver. Totalmente, Rodrigo, porque es un caso que genera gran conmoción. Nosotros, por un tema de respeto, de partida, Así es. por el hecho mismo de lo que significa este hallazgo, por el respeto que tenemos por usted que nos está viendo hasta ahora, estamos omitiendo todos los elementos escabrosos y toda la morbosidad que Claro. naturalmente despierta un hecho tan brutal como el que estamos presenciando, Rodrigo. Así es que te agradecemos también la forma en que lo has cubierto desde allá Sí, y, por sí. cierto, cada detalles que permitan establecer en definitiva cuál es el origen de esta terrible historia. Vamos a estar entregando, Absolutamente. siempre guardando, insisto, el respeto, en este caso por la víctima. Ángeles, tenemos invitados que van a entrar en escena inmediatamente, pero antes les tenemos preparada una sorpresa para todos ustedes que están en sus casas. Tengo unos sobres en mis manos, rojos, verdes, varios colores, ¿ah? Y ellos van a tener que, justamente nuestros próximos invitados, van a elegir uno que va a determinar la discusión que tendremos en tu día. Adelante, por favor, Christopher White, alcalde de San Bernardo, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con ¿Cómo está, nosotros. alcalde? Buen Mario día. Desbordes, Buenos días. ¿cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo está Mario? Buenos Qué días. gusto Defensa. saludarlo. Buen día. Buenos días. Gracias por estar allí. Bueno, lo que yo decía, prepárense, queridas compañeras, por favor. A ver, Vamos a hacer un movimiento general acá en el estudio. Ya. Vamos. Acompáñenme por acá. Mirna, ayúdame tú. Pero por favor, claro, Ángeles. es que anda un poquito Miren, cargada. repito, para que todos entendamos, tenemos 3 sobres en nuestras manos. Exministro, alcalde, ustedes tienen que elegir un color y no Razón. mostrarnos todavía lo que Acaba de hay adentro. abrir Ya está leyendo lo que dice el Pero sobre. viene un concepto clave ¿Qué cosa? que va a determinar una pregunta. Y que nuestros invitados tendrán que responder en 30 segundos, Mirna, 30 segundos. Sí, lo Nunca puede. he sido bueno para los 30 segundos. Oye, el punto es el siguiente. Después, por supuesto, tendremos espacio para conversar, argumentar. Pero este es el desafío de tu día. ¿puedo para soplar usted. algo? Sople lo que usted quiera. Mario, Sople. alcalde, lo único que les puedo decir es que ¿cuál fue la palabra que ocupaste? Conceptos que están en Conceptos. estos sobres, a ustedes les es muy significativo, pero a la población aún más. Excelente. O sea, tiene una responsabilidad. Es una responsabilidad mayor. Ya, alcalde, yo voy a jugar con usted. Elija un sobre. No me muestra el resultado todavía. Ya. Se fue por el celeste clarito. Y lo voy a ver que se ubique por allá. Porque usted va a jugar allá, alcalde. Ya. Allá. Mire, por ahí, un poquito más. Muévase un poquito más. Ahí. Estamos. Y nuestro ex ministro de Defensa. El verde. El verde. Yo pensé que iba a el elegir verde. el rojo, fíjese. Sí. No, para esto el verde. No, nada que ver. Bien. El verde, como el uniforme. Ya. Vamos, alcalde, con usted vamos a comenzar. Abra ese sobre y díganos, muéstrenos mejor. ¿Qué hay adentro? Violencia. Violencia. Alcalde White, violencia es su tema. La pregunta es la siguiente. Wow. La tendremos en pantalla ahí gigante para todos nuestros televidentes. ¿Debería bajar la edad de la responsabilidad penal a 12 años? Alcalde White,
está nuestro cronómetro en pantalla, la cuenta regresiva, 30 Espérate, segundos. Que mire la cámara primero porque si no va a perder Sí. tiempo. A ver, Toda ubíquese razón. mirando la cámara para que no pierda ni un Alcalde, segundo. 30 segundos. De ahora, ya. Yo creo que en nuestro país no. Creo que al mirar experiencias de Latinoamérica, Perú, 12 años, Bolivia, 12 años, Francia, 13 años, pero Argentina, 16 años, creo que es un salto demasiado grande. Creo que hoy día los verdaderos responsables son aquellos que instrumentalizan a nuestros jóvenes y en ese sentido creo que endurecer las penas con aquellos que son mayores de 18 años y que están manipulando a los jóvenes también es una cosa concreta. 12 años creo que es demasiado el salto. Bien. ¡Uy, alcanzó! Extraordinario. Muy bien. Extraordinario. Ya, Mario Desbordes, yo sé que tiene algo que decir sobre este tema, pero vamos a esperar un segundito porque usted tiene que también mostrarnos el resultado de su sobre. ¿Qué dice ahí, Mario Desbordes? Déjale ahí. ¡Convención! ¡Convención! ¿Usted como ex ministro lo invitaron o no lo invitaron? Bueno, después nos dice. Ya, convención. ¿Cuál es la Invitaron a los pregunta? presidentes, van a invitar a los Por eso exministros. para allá iba. La pregunta es, ¿deben ser invitados los expresidentes a la entrega del borrador definitivo de la nueva Constitución? Esto es entrar de lleno en la polémica. Mario Desbordes, 30 segundos. De ahora, ya. Sí, deberían haber sido invitados el día 1. Yo creo que esta es una ceremonia de clausura de un proceso republicano y ese es el concepto importante. Republicano en el buen sentido de la palabra, en el sentido de recoger nuestras tradiciones, la historia de Chile, si esto no empezó con la convención. Pero lamentablemente hay muchos convencionales que no querían invitar a los expresidentes, lo dijeron abiertamente varios de ellos, y además hay otro que tiene una lógica refundacional. Todo empezó con nosotros, antes no había nada, no existe nada, no existe la historia, y por eso creo que la convención se equivocó rotundamente y ya pasó la vieja, ya no es el momento. Ya pasó la vieja. Pero mira, alcanzó. Justo también. Estos días venían entrenadísimos. No, pero es que son Mirna, políticos ángales, entrenados. por favor. Ya. ¿Qué? ¿Qué No sé, cosa? ¿Qué no, quiere? Queremos seguir conversando. ¿Qué hacemos No, ahora? que yo quería, sí, pero espérate, que yo quería preguntar. ¿Pimponeamos o más? Sí, po. Tenemos más sobre. Tenemos vamos a más, ver cuándo. pues. Es que yo quería seguiría jugando. preguntarle, ahora los ex, por ejemplo, el presidente Frey, la presidenta Bachelet y el presidente Sebastián Piñera, ¿no debiesen asistir después de la carta del presidente Ricardo Lagos? Yo creo que el presidente Lagos marcó una pauta ahí, una carta sobria donde dice, perdón, pero hay algo de historia para atrás. Yo creo que eso es lo más importante de la carta, muy respetuosa, pero le dijo, perdón, aquí la cosa no empezó con ustedes y con todo cariño yo no puedo. La excusa del aforo es ridícula, Sí. ridícula. Son 500 invitados, son 4 expresidentes. Yo haría la pregunta cruzada ahora. Usted, por ejemplo, en relación a la pregunta que le tocó a Mario Desbordes, ¿qué responde? Yo creo que fue un error. Creo que esta nueva constitución debe ser una constitución de todos, más allá de lo que uno crea o no. Y en ese sentido creo que también es relevante en la política reconocer los errores. Los políticos no son robots, son personas y las personas se equivocan. Yo creo que está a tiempo todavía de generarse una política o un anuncio donde se invite a los presidentes y los presidentes, más allá del lado que hayan sido, fueron parte de la formación de este país. Y creo que lo que hoy día la gente espera es que los políticos estén a la altura de pensar en cosas transversales y en cosas que estén en derecha beneficio de la ciudadanía. Pero, Así pero que, alcalde, si usted no lo hubiesen invitado primero, ahora sí, ¿usted iría? por supuesto, pues si no me va a dar un gustito personal. Aquí estamos hablando de la constitución, la futura constitución del ¿Y país. usted iría, Mario? Si no lo invitaron y después sí lo invitan. No, porque ya quedó el precedente, le complica mucho la situación a los que van a estar. El presidente Lagos es de los que más participó además en el proceso una vez que se instaló la constituyente. Participó, colaboró, ayudó. Lo respeto y lo aprecio bastante, tengo una muy buena relación con él y creo que marcó ayer una pauta. Ya, ahora usted, Mario Desbordes, ¿usted bajaría la edad penal a 12 años? Sí, ¿O usted sí? la bajaría a 12 años con el antiguo concepto del discernimiento. Ya, a ver. Determinar si el menor de 12 años y mayor de 12 años y menor de 14, por ejemplo, actuó con discernimiento, si entendía lo que estaba haciendo. Ese era un concepto que estaba en el antiguo Código de Procedimiento Penal para determinar la responsabilidad. Pero sobre todo lo que yo haría es revisar la ley de responsabilidad penal adolescente. No puede ser que por crímenes atroces, espantosos, un ser humano consciente de lo que está haciendo tenga una pena máxima de 10 años. A Eso ver, es una barbaridad. Pero espérese un ratito, porque lo que dice el alcalde White, el alcalde de San Bernardo, es que la verdad es que lo que hay que hacer es atacar precisamente a aquellos que son los que instrumentalizan a estos niños o jóvenes. ¿O usted dice que ya no estamos a tiempo? Sí, por supuesto, sí, es complementario. Son varias cosas juntas, el alcalde tiene toda la razón. Yo presenté una moción parlamentaria para Ya. aumentar como agravante el utilizar menores de edad en la comisión de delitos.
Lamentablemente no me inflaron mucho en su minuto en el gobierno, pero yo creo que es parte de una revisión de lo que está pasando con los delitos que cometen los menores de edad. Primero, tiene toda la razón el alcalde, ser más duro con el que usa menores para cometer delitos. Dos, reconocer que los niños de 12 para arriba ya están bien conscientes de lo que están haciendo, y por eso hay que hacer este ejercicio que lo hace un psicólogo o un psiquiatra, de ver si el menor actuó consciente de lo que estaba haciendo. Y tres, tenemos que modificar las penas. Insisto, ejemplos. Asesino de un carabinero en La Pintana. Ya tenía otro asesinato a cuestas, tenía una condena por narcotráfico. Una persona que había estado condenada por varios delitos, todos siendo menor de edad. ¿A qué pena se arriesga después de haber matado ya a una persona condenado y haber matado a un carabinero? ¿Pero qué haría usted? 10 años. ¿Pero qué hace usted con un niño de 12 años? ¿Lo mete preso? Le pregunto. Por supuesto, pero son sistemas de internación distintos a las cárceles normales. Yo trabajé dentro de las cárceles. ¿Pero como un Sename o como el antiguo Sename? El Sename ya está dividido en dos hoy día. El Sename ya no existe. El Sename separó como concepto primero y luego físicamente a los menores que son infractores de ley de los menores en riesgo social, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es el niño que está sin padres, que está abandonado o que está empezando recién a conocer el delito y que está con cuestiones muy débiles. Con él hay que trabajar y hay que inmediatamente separarlo de quienes le producen lo que se denomina técnicamente el contagio criminógeno, que es la escuela del delito. A los que ya están muy metidos, por supuesto, también hay que trabajar. Si uno no se tiene que dar por vencido con casi nadie, porque conocí ejemplos que sí, con lo que no había por dónde darle. Ya, es un tema bastante polémico. Queremos también sumar a esta conversación a una dirigente social. Ella vive en un sector de Puente Alto que es conocido como Bajos de Mena. Es Melina Montes, que conoce muy de cerca este fenómeno. Melina, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Melina. Gusto verte nuevamente. Oiga, Melina, y así, porque usted es parte de nuestro panel ciudadano, la presentamos. Estamos en vivo, estamos frente a la Pedrolina. Guardar la calma, guardando la calma. Hay una balacera y vamos a resguardar a los niños, entonces se van a entrar al consultorio. Melina, muchos nos acordamos precisamente de ese despacho que fue muy, muy comentado. Tú has vivido de Kiko y Caco, tú conoces perfectamente bien lo que significa la violencia, lo que significan los jóvenes infractores de ley. Estuve contigo hace un tiempo justamente en Bajos de Mena y tú tenías una explicación, porque me acuerdo perfecto, Mario, alcalde, que lo que estaba pasando en ese minuto es que, claro, ya era un tema de todos los días, que cabros chicos finalmente están participando en encerronas y en otros delitos muy, muy violentos, usando armamento. Hemos visto hasta niños de 10 años, una cuestión tremenda. Yo me acuerdo, Melina, que tú me diste una explicación. Tú me dijiste, ¿por qué? Yo no sé, llegamos a ese punto y tú me dijiste, ¿por qué, según tú, estos niños están cayendo en ese nivel de delito y de violencia? Se han criado solos, pues, Mirna. Se han criado solos, ya no hay familia. Las madres se dedican a trabajar, a criar otros hijos que no son los de ellas, a limpiar casas que no son de ellas, y los niños quedan solos, conquistándolo la drogadicción, la violencia, donde no hay oportunidades, donde no se les abre puertas, donde no hay un abanico de opciones más que la esquina. No van al colegio, muchos de ellos. Algunos no van, o sea, ¿quién está ahí resguardando de que los chiquillos vayan al colegio, que los cabros vayan por el camino correcto? Si no está la familia se está dedicando solamente a trabajar. Se están criando solos los jóvenes. Tú dijiste algo más, dijiste estos cabros tienen rabia. ¿Por qué tienen tanta rabia? Por lo mismo, se han criado solos. No está la madre presente. Hay muchos hogares que los padres no se separan solamente de su mujer, se separa de los niños, y los niños han tenido que descubrir la vida solos. ¿Qué te parece a ti la idea de bajar la edad penal? Mario dice es partidario de bajarla a 12 años. Más que bajar la edad penal, yo creo que tenemos que enfocarnos en los niños. Hay que educar a los niños para no castigar a los hombres. Por ende, ¿por qué no nos preocupamos más de estas opciones que yo te digo, de estas oportunidades que deberían tener los jóvenes? No sé, estos talleres que salgan, los talleres de matemática, de lenguaje, que son importantes, pero
hagamos cosas diferentes en los barrios. Pero espérame, algunos dicen que la pelea se perdió. No te digo, aquí hay distintas opiniones. Yo soy de la idea que hay que rescatar a los jóvenes, a los niños particularmente. O sea, para mí un niño de 10 años, Mario, usted estará de acuerdo, alcalde, un niño de 10 años, un niño de 10 años. Y claro, lo podemos ver participando en un delito grave, pero no podemos dejar de mencionar y dimensionar que estamos hablando de un niño de 10 años, ¿no? Yo quisiera aportar algo respecto a eso. Cuando hablamos de endurecer las penas, solamente se queda el discurso en eso, pero no pensamos en lo que pasa en la realidad cuando un niño menor de 18 años se va, por ejemplo, al Sename, que ahora tiene otro nombre, finalmente termina siendo una escuela peor aún. Entonces esos jóvenes salen, como decía aquí, con más rabia aún, con mayor coa delictual. Entonces no es solo la solución endurecer las penas, a lo mejor es una respuesta inmediata a lo que estamos viendo día a día en nuestras calles, pero claramente yo estoy de acuerdo, tiene que ir acompañado de una política pública donde se toman a estos jóvenes y de alguna manera se tratan de reinsertar al sistema, porque si no el día de mañana cuando salgan de este lugar van a salir con más rabia, con más violencia, con más red, y finalmente el problema va a seguir aumentando. Mario. Bueno, el tema de la delincuencia juvenil tiene varias aristas, pero hay una serie de estudios bien interesantes y uno de la Fundación Paternitas, que trabaja dentro de las cárceles. Yo trabajé con ellos en la cárcel, yo trabajé en Colina 1 dentro de la cárcel, con oficina en el área técnica, y luego he estado siempre muy pendiente de lo que está pasando en esa institución tan maltratada que es Gendarmería, donde hay gente que se saca la mugre todos los días, pero por Dios que poco reconocida. ¿Qué nos dice los estudios consecutivos de la Fundación Paternitas, capellán Vial en esa época y quienes lo han sucedido? De los jóvenes que están hoy día con mayor cantidad de delitos, no todos, una alta mayoría pertenece a familias en donde el padre, el abuelo, etcétera, ya estaban involucrados en hechos delictuales. Entonces el grupo de pares es desde la socialización primaria, que es cuando uno es chiquitito, niñito, que empieza a entender que el delito es lo normal y se empiezan a producir estructuras de ciertos familiares en donde te dicen: usted es vivo, usted no, aquí está, por ahí anda Emilio Sutherland, se la sabe mejor que yo, los giles trabajan, los tontos, los giles, de giles trabajar. La enorme mayoría de los jóvenes de sectores populares no son delincuentes, y eso hay que dejarlo siempre súper claro, se sacan la mugre, pese a todos sus problemas, pese a toda lo que te pone como carga la sociedad completa, no son delincuentes. Una pequeña minoría lo es, y de ellos un alto porcentaje ya son de familias que están vinculadas al delito. Hoy día, dato duro, hace 20 años que no inauguramos una nueva cárcel en Chile. ¿Qué pasa con eso? Lo veíamos, por ejemplo, con el Tren de Aragua. Meten al delincuente del Tren de Aragua, que operan desde las cárceles de manera muy fluida, y lo ponen al lado, en la misma habitación, o en la misma celda, o en la misma... hay habitaciones grandes, ¿no es cierto?, colectivas, con personas que son primerizas. Ahí se produce lo que se llama el contagio criminógeno. Es fundamental la segmentación, separar a las personas por tipo de delito, por nivel de compromiso, incluso por edad. Pero eso Gendarmería lo ha dicho incansablemente hace años, o sea, desde que yo soy chica que vengo escuchando y ya voy a cumplir 42, o sea, no es recién. Perdón, pero todos los directores de Gendarmería han hecho la misma apreciación, entonces uno dice, bueno, ¿y quién no toma la decisión entonces? Claro. El gobierno, los gobiernos, el presidente Frey y el presidente Lago hicieron un tremendo esfuerzo y se licitaron cárceles y se inauguraron después varias cárceles concesionadas. Hay una crítica al modelo de concesiones en general. Bueno, arreglemos el modelo de concesiones porque no hay plata fiscal para hacer cárceles nuevas. Y como no hay plata fiscal, entonces hagamos las concesionadas como la de Rancagua, como la de Concepción, Antofagasta, etcétera. Es urgente tener más centros de reclusión para poder separar bien la población. Pero respecto a los menores, el esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior, que es de las cosas positivas, ¿no es cierto?, en términos de separar el Sename de una vez por todas, terminarlo, se terminó. Y hoy día hay una institución que se preocupa de los menores en riesgo social, los niños que están huérfanos, que están abandonados, que están maltratados. Vimos el caso espantoso ayer de cierto niñito de 3 años que muere asesinado probablemente porque tenía la obligación de cuidarlo. Casos como esos tienen que ser inmediatamente separados, aislados, cuando son detectados, ¿no es cierto?, en el consultorio, por lesiones, etcétera, que es algo lamentablemente más o menos habitual, y tienen que ser llevados inmediatamente a un centro estatal, que es lo que pasa en los países desarrollados. Bueno, para eso el centro no puede estar atendiendo al niño que delinquió al mismo tiempo que el niño que está en riesgo social. Eso ya se hizo y ya está. Cuando hablamos de bajar la edad, porque uno entiende el propósito de la iniciativa, pero no sé si lo que provoca. Cuando la bajamos anteriormente, cuando hicimos la rebaja, ¿no provocamos que estos grupos organizados buscaran a niños más chicos todavía?
O sea, no vamos a caer en eso. El efecto contrario, finalmente. No, y mucho más delicado, Claro, porque de adolescentes pasamos a los niños. Entonces, cuando intentamos solucionar el problema, nos estamos provocándonos uno más sensible todavía, que es que más Yo niños... pienso que es como vender el sofá, la solución de no mirar la edad. Es como meme que andaba ayer, que la gente entregue sus autos para que no haya encerrona. Sí, por supuesto que el delincuente busca personas que estén impunes. ¿Y cómo se logra la impunidad? En este caso por la minoría de edad. Lo que nos dicen hoy día las estadísticas es que no están buscando menores de 14 años. Están generalmente entre los 14 y los 17. Ahí está la gran mayoría de los soldados niños del delito. Por lo tanto, sí están en el margen en que tienen algo de responsabilidad. El problema es que la ley, primero, los trata como menores infractores de ley, no como delincuentes. Y segundo, la pena máxima a la que tú puedes llegar después de haber cometido 10 homicidios son 10 años de cárcel. Y eso es lo que hay que revisar urgente. Quizás más que la rebaja de la pena, de la edad. Lo pregunto porque sencillamente pensar en 12 años, vamos a tener más niños de 10 años. No creo, porque ahí sí que ya... Creo que nos dice la experiencia comparada a Inglaterra. Bueno, hay países europeos en donde no hay límite de edad. En Inglaterra, por ejemplo, hay niños de 8 o 9 años condenados a presidio perpetuo. No sé si se recuerdan estos dos niñitos que asesinaron. Sí. Entonces, nosotros sí tenemos un criterio que me parece razonable, que es una edad en donde tú dices, de ahí para abajo, el niño no entiende lo que está haciendo. No está consciente de del delito que está cometiendo. Por eso, el concepto viejo del discernimiento es muy importante, porque lo que determina es si la persona actuó consciente. Un niño de 13 años hoy día está todavía tan inmaduro como a no entender que está matando a una persona, que está disparando con riesgo a que alguien muera. Yo creo que no. Parte de la discusión. Pero vuelvo a insistir, si el problema principal es que los niños te lo dicen, a lo más a riesgo días de cana, ojo, que siempre se van a transformar en 4 en el mejor de los casos, porque nunca van a estar los 10 años completos. No existe el presidio calificado en los menores. Aunque hayas cometido 20 delitos, no vas a estar los 10 años completos. Alcalde White, ¿usted quería aportar algo ahí? Sí, yo la verdad creo que bajo la realidad que vivimos en nuestros barrios, claramente hoy día los que están operando son menores de 18 años, es una realidad. Por lo tanto, yo creo que habría que dar una señal en el sentido de bajar de 18 a 16. Creo que sería un comienzo, pero quisiera complementar con eso que es fundamental. Entender que aquí cuando hablamos de organizaciones ilícitas, donde existe un cabecilla, donde existe una persona que organiza esto, endurecer las penas. Todos sabemos que hoy día lo que está de moda en la delincuencia son los portonazos. Yo me pregunto por qué no se endurecen las penas para quienes participan en esto. Personas sorprendidas en portonazos, no 5 años, 10 años y un día, y que de ahí parta. O Dar sea, una señal fuerte. que se van detenidos, porque los detiene Carabineros, pero después no cumplen ninguna pena, o sea, no son sancionados. Bueno, ahí también hay un tema que hay que discutir con mucha fuerza, que tiene que ver con el Ministerio Público y la Fiscalía. ¿Cómo fortalecemos la Fiscalía y dejamos que las denuncias dejen de estar guardadas en un escritorio y tomamos medidas concretas para que no esté la puerta giratoria? Porque aquí no es un problema de Carabineros, de la PDI o de los alcaldes o de los diputados, también es un tema de cómo la justicia hace su pega. Y hoy día efectivamente pareciera ser que necesita más fortalecimiento el Ministerio Público y la Fiscalía para que aquellas denuncias lleguen a un buen puerto. Ya, al tiro le doy la palabra a Mario, pero Melina, ¿cómo ve usted esta realidad? Y usted y toda la gente con la que usted trabaja y convive a diario. Pues. Mira, yo escucho hablar mucho de Sename, de cárcel, de penas, pero a mi enfoque, lo que yo veo a diario, el pilar tiene que estar fortalecido. Y yo creo que si le podemos entregar más acceso a terapia psicológica a las madres, a los responsables de estas familias, créeme que estas ramas van a ser más fortalecidas. Como si tenemos una madre o un encargado de la familia sano psicológicamente, créeme que vamos a poder educar a estos otros jóvenes que vienen bajo nuestras responsabilidades. Ese acceso debería ser un poco más rápido, agilizar todo esto y nosotros tener el acceso a una terapia psicológica, que olvídate, para nosotros, o sea, mi Bajo de Mena somos casi 200.000 habitantes y tenemos 2 consultorios. 2 consultorios. Si ustedes necesitan, por ejemplo, tratamiento de psicólogo o de terapeuta ocupacional, no atiende el psicólogo, de ahí nos empastillan todo el tiempo que se pueda. Necesitamos terapias que nos escuchen, cómo canalizar nuestra energía, qué poder hacer, que nos aconsejen, que nos enseñen para poder cortar este círculo de que el papá es el delincuente con el abuelito, con el tío, con la mamá, cortemos esas cadenas, pero para eso necesitamos también el apoyo de especialistas. Pero tenemos que atacar el punto central,
que es el pilar de la familia. Que eso es educación. Totalmente. Melina, alcalde White, Mario Desbordes. Nosotros ayer entrevistábamos al padre del carabinero, del suboficial que fue asesinado, ¿no? Hace ya exactamente una semana en Pedro Aguirre Cerda, David Florido, Juan Carlos Florido. Y hoy vamos a mostrarles a ustedes la portada de las últimas noticias donde habla la pareja del carabinero. Ahí está Stephanie Soto, dice el diario, ¿no es cierto?, cuenta su historia de amor. Dice, todos los planes, todos los sueños, toda nuestra historia terminó en un segundo. Se conocieron hace poco menos de 2 años y medio, tenían una hija de 6 meses, todo era muy intenso. Al poco tiempo de estar juntos me dijo que después de 17 años se había vuelto a enamorar. Esta es la dimensión más terrible, más trágica, más humana también de lo que significa la muerte de una persona en manos de un delincuente que, hasta donde se sabe, es sospechoso del crimen. Este hombre estaba en una condición de libertad condicional. Melina, ¿cómo recibes tú este caso y esta historia? Mira, es lamentable porque mucha gente que habla de los carabineros, detrás de ese carabinero hay un ser humano, que hay familias y lamentable lo que sucedió ayer. Yo escuchaba a su padre hablar y bueno, terrible. Es terrible. Terrible. Es tremendamente, claro, es una tragedia. Mario, en su condición de ex uniformado, ayer el padre de David Florido, Juan Carlos Florido, nos decía, a ver, mi hijo él conversaba con su hijo, más allá que el hijo le decía, papá, no te preocupes, no va a pasar nada, pero el hijo le reconocía que él estaba inhibido de actuar. Hay toda una discusión que se ha dado porque, Mario, se tiende a separar algo que yo creo que no es separable, el respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto?, y actuar dentro de la legalidad versus el legítimo derecho, ¿no es cierto?, que tiene un policía, no solo el legítimo derecho a defenderse, sino que a usar la fuerza legítima. Entonces, seguimos en una discusión bizantina y mientras tanto, ahí tenemos un resultado trágico, ¿no? Bueno, acá hemos insistido en el programa varias veces, yo lo repetí una y otra vez, se lo planteé en su minuto al presidente Boric, al ministro Jackson, que el presidente le eche para adelante con el gran acuerdo nacional en seguridad pública, porque no se trata de 1000 carabineros más, no se trata de 10 radiopatrullas. Este es un esfuerzo mucho más amplio. En prevención, por ejemplo, el trabajo que hace la señora Melina con los vecinos, el alcalde Codina, con el que converso muchísimo, ¿no es cierto?, que requiere recuperación de espacios públicos, que los niños estén ocupados en cosas positivas, ¿no es cierto?, y tanta otra cosa que hay que hacer ahí, que eso es fundamental para combatir el delito. Si el delito no se combate con carabineros en la calle nomás y armamento más sofisticado. Pero respecto a los policías, no hay ninguna duda de que los carabineros están inhibidos, no se atreven hoy día a actuar. En los países desarrollados, miremos Europa. A mí no me gusta el modelo norteamericano con todo Sí, porque cariño. ahí es como que cualquier cosa, pum, disparan nomás. Claro, ¿no? Miremos Europa, quizás Canadá, donde hay crimen organizado, donde hay mafias, donde hay delitos, y eso no está en discusión. La policía está, ¿cierto?, muy fiscalizada por la ciudadanía. Tienes que fiscalizar a tus policías. No hay peor corrupción que la que comete alguien que tiene autoridad. Un dicho romano, tiene 2000 años, pero por Dios que es cierto. Y por lo tanto el policía tiene que estar muy fiscalizado en lo que hace, cómo actúa, con quién se involucra, cómo es el procedimiento, usó la fuerza correcta, fue racional el medio empleado, no proporcional, racional. Todo eso está bien. Y eso aquí nos falta y nos falta mucho, porque no están los medios logísticos, no están ¿no es cierto?, las herramientas tecnológicas, etcétera. Pero además de eso, el carabinero, el policía en esos países está respaldado por la sociedad, por el gobierno de turno. Y el policía saca el arma cuando es necesario. Pero cuando la saca, sabe que esa arma tú la desenfundas con la posibilidad cierta de que vas a herir a alguien. Y por eso hay que ser muy cuidadoso que se hace contra el delincuente. Aquí en Chile, ¿qué está pasando? Que el carabinero, yo a esta altura mejor que dejar el arma en la oficina, en el cuartel. En mi época, te digo, en un procedimiento de eso, yo estuve en la 30 radiopatrulla en Santiago, y tú te bajabas con la subametralladora UCI, porque, ojo, el procedimiento se advierte a la central de comunicaciones que hay personas armadas. Ese es el llamado. No es, oiga, ¿sabe que aquí hay 2 señoras peleando, 2 caballeros que se están insultando? El llamado dice que hay personas armadas e incluso dice que parece que hay uno con una subametralladora. Sí. Eso es el llamado a la central de comunicaciones. Entonces cuando la CENCO te manda, te dice, ojo, personas armadas. En mi época primero iba una carabinera conduciendo y el carabinero al lado y no va nadie más. ¿Por qué? Porque no hay carabineros hoy día. Son 2 carabineros muy jóvenes. ¿Qué demuestra eso? Que los suboficiales se están yendo a retiro a raudales, se están arrancando a la institución porque están cansados
porque están agotados de todo lo que ha pasado estos años, porque no se sienten apoyados, porque la familia dice, ¿sabes qué más? Quédate acá porque yo no quiero, prefiero que te vayas a otra pega, que ganes menos, a un papá muerto. Entonces, ojo con ese detalle, cuando uno ve los carabineros en la calle son puros carabineros jóvenes. Y en el caso de nuestra época, tú te bajabas con una subametralladora proporcional a lo que había al otro lado, chalecos, cascos, un acompañante, tomaba las precauciones. Hoy día el carabinero está inhibido. Y sabe que incluso los que son más mayores, digamos. Yo estaba conversando con uno de una promoción 95, 96, ya retirado, pero que me comentaba de sus compañeros todavía activos, que, o sea, lo único que están haciendo es aguantar un par de años más, para irse con la pensión de 30 años, que es una buena pensión para los años de servicios que han tenido, pero que, o sea, no se van a quemar en este minuto, pero jamás. Entonces usted me dice, chuta, los jóvenes se van antes por un tema del peligro, y los viejos no quieren arreglar la pensión. Entonces, no, los viejos se están yendo, los de 21 años de servicio, bueno, 22. Claro, pero estoy hablando yo un poquito más. Pero los que están aguantando todavía, alcanzando los 30. No, pero para aclarar, a los 20 años te puedes ir a retiro. Exacto. Y si te quedas hasta los 30 años, claro, te pagan un proporcionales. Por eso, pero los que están llegando a los 30 tampoco no se quieren ir, justamente por eso están así. Claro. O sea, te lo dicen todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Oye, quiero agregar otra cosa, alcalde, y quisiera preguntarle a usted, porque el año 2010 se instauró el Escuadrón Centauro en nuestro país. Duró hasta lo que duró el gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue impulsado por Rodrigo Ginspeter, ministro del Interior en ese entonces, y eran carabineros, se hablaba de un enjambre, así lo llamaban en ese entonces carabineros, eran radiopatrullas que salían con efectivo policial y que iban, en el fondo, a llamado para respaldar a un procedimiento en particular. No pertenecían a una comisaría propiamente tal. Y ahora se vuelve a instalar este Escuadrón Centauro. Son 27 radiopatrullas y 174 uniformados. Uno dice, o podría decir, pucha, qué bueno, pero también está la otra voz que dice 174 efectivos para una población como la región metropolitana es poco. Pero esto es cantidad ¿o es logística y eficiencia a su juicio de acuerdo a la realidad que a usted le toca vivir en su comuna de San Bernardo? Bueno, en primer lugar también sumarme a las condolencias a Carabineros de Chile y agradecer porque en mi comuna hemos levantado una mesa multidisciplinaria donde está Carabineros, PDI, que además también aprovecho de saludarlos porque a veces las cosas buenas no se cuentan. Fíjese que en mi comuna, la Piquerín nuestra, fue premiada por excelencia en investigación policial. Y la verdad que eso nos da un respiro porque mi comunidad en una fase exponencial delictual. Y a propósito de su pregunta, y a propósito de la posibilidad de que llegaran 35 carabineros operativos a San Bernardo, nuestras cifras bajaron. De 180 a 160 en delitos. Ah, pero qué bueno. Y esa fue una señal muy positiva. A lo mejor no se solucionan todos los problemas de fondo, sigue habiendo delincuencia, siguen habiendo bandas delictuales, pero es una señal de esperanza. Y eso creo que obedece efectivamente a las señales que se dan y nosotros la estamos dando como municipio en trabajar en equipo. Carabineros, la PDI, delegación presidencial, sistema impuesto interno, los jueces de policía local y un discurso único. Los delincuentes son delincuentes. Y en eso todo el apoyo a las instituciones y la persecución hasta el final para dar señales también de respeto a la autoridad. Al alcalde se le respeta, al coronel se le respeta, al prefecto se le respeta, al juez se le respeta, porque representan de alguna manera la república de este país. Y en eso creo que hay que tener una sola posición y clara. Y en el sentido de mi comuna me siento orgulloso de haber mejorado, porque la verdad las cosas tuvimos un respiro. Claro. Y eso me da esperanza para lo que viene. Claro, por muy alta que sea la cifra, usted esa disminución genera esa ilusión o esperanza, el optimismo, la luz al final del túnel. Pues, y eso se puede, como decía, se puede. Claro, ese es el tema. Sí. En Tu Día Te Escucha vamos a conocer una dramática historia. Es el de Naira, una joven madre de 27 años. Estaba hasta hace pocos días feliz porque tuvo a su hijo, su primer hijo, el 30 de mayo en el hospital de Quilpué. Pues volvió al establecimiento hospitalario al primer control postparto. Y llegado el momento de consultar respecto a anticonceptivos, la doctora la miró extrañada porque revisó su historial médico y le dijo: usted no necesita. Fue sometida a una intervención quirúrgica y fue esterilizada. Veamos el siguiente informe de Valentina Araya en Tu Día Te Escucha. Horas de completa angustia está viviendo Naira Bielma, de 27 años, quien tras tener a su guagua por una cesárea de urgencia en el hospital de Quilpué, se enteró de que habría sido sometida a una esterilización, una que nunca pidió ni dio autorización. No, ahí yo no firmé ningún documento asociado como a una esterilización
Después de la cesárea nadie me habló de alguna complicación, nadie le habló de una complicación a mi pareja de que justifique eso. A mi mamá pasaron 4 días y nadie nunca nos mencionó que hubo esterilización. El martes 7 de junio voy al control de la matrona, los correspondientes dentro de los 10 días, que uno tiene que ir con la bebé. Y claro, iba súper bien el control, mi hija bien, porque ella nació, es pequeña para su edad gestacional, había subido de peso, mi herida no estaba tan bien de la cesárea tampoco, porque yo quedé llena de hematomas, entonces no me retiró los puntos en ese momento. Y posteriormente yo ya me estaba yendo así como ya súper bien, me dio los cuidados de la herida, todo lo que conllevaba, me dijo que tenía que volver al hospital si ese tema continuaba. Pero al finalizar yo le digo, me gustaría saber qué método anticonceptivo hay para que sean compatibles con la lactancia. Y me queda mirando como con una cara extraña y me dice como, no, ¿por qué no lo necesitas? Así como, te los puedo dar. No me lo negó, me dijo, te los puedo dar, así como por estado de ánimo, no tengo ningún problema. Pero no son necesarios. Y yo así como, ¿pero por qué? Me dijo, pero estás operada. Y yo, sí, tengo una cesárea. Y me dijo, así como, no, pero es que ahí dice que tú estás esterilizada. ¿Firmaste algo? Y yo le dije, no, no he firmado nada. Y me dijo, a ver, quizás me equivoqué yo en la información que te estoy entregando, pásame tu epicris. Y me dice, claro, me dijo, sí, aquí dice esterilización quirúrgica bilateral. El 30 de mayo a las 2:06 de la noche, Naira tuvo a su hija. El 3 de junio fue dada de alta. Hasta ahí todo bien. Pero fue cuando acudió a un control postparto que se enteró de esta situación. Algo que la dejó completamente choqueada. Y claro, pues yo quedé en una pieza en ese momento. O sea, no, yo no firmé nada, nadie nos dijo nada. Fue súper como un baile de abuela. Primero confiar en el documento que me están entregando los médicos del hospital. O sea, yo no lo revisé porque uno confía, va al médico y uno confía en lo que está escrito. O sea, no. Entonces, como llegar ahí a enterarme de eso fue así como, te truncan todo, pues, o sea, tus derechos los pasan a llevar así gratuitamente. La incertidumbre ahora es parte de sus días. Con tan solo 27 años, enterarse de que probablemente ya no tenga la opción de convertirse nuevamente en madre, la tienen sin poder disfrutar los primeros días de vida de su pequeña. Eso pasa, que no he podido disfrutar de mi maternidad completamente, porque estoy constantemente pensando, como de alguna manera, sintiéndome culpable por visibilizar esto, así como le bajan tanto el perfil, como los médicos, así como no, si fuera un error, causa mucho daño, así a mí como psicológicamente es como el mayor daño que he tenido. Estoy dando pecho, yo digo así como, pucha, no se me vaya a cortar la leche, yo quiero como continuar con la lactancia, entonces como que son muchas cosas. Este es el documento que recibe tras su alta médica, el que no leyó tras dejar el hospital y del cual se enteró en la consulta médica. Ahí claramente se puede leer que además de la cesárea de urgencia fue sometida a una esterilización quirúrgica bilateral. Nosotros primero interpusimos una denuncia en la Fiscalía de Quilpué a fin de que el Servicio Médico Legal investigue, haga las pericias correspondientes y en definitiva pueda determinar cuál fue el procedimiento que se realizó a Naira. ¿Me entiendes? Conjuntamente con eso estamos preparando una querella criminal para hacerme parte en la causa. Un tema complicado, una angustia que se entiende, un procedimiento que cambia para siempre la vida de una mujer. Lo que realmente se hace es cortar la trompa, amarrarla primero, volver a amarrarla de nuevo para que haya una ligadura fuerte y luego se corta un segmento o un trozo de la trompa para que sea algo casi irreversible, ¿no? En realidad, una cirugía como esta está pensada como algo definitivo, para que no se embarace nunca más la mujer. Algunas mujeres después se arrepienten y se intenta recanalizarlas, volver a juntar las trompas, lo cual no siempre resulta. Así es que es en general, casi por definición, una cirugía definitiva.
que consiste en cortar el paso de espermios y óvulos a través de las trompas de falopio. Esas trompas se cortan y quedan, digamos, como un puente cortado, por donde ya no pueden pasar los óvulos y los espermios. Una espera llena de angustia que no la ha dejado disfrutar del nacimiento de su hija. Trámites, querellas, que solo buscan dejar atrás esta amarga noticia. Realmente una experiencia desoladora, dolorosa para esta mujer, doctor, porque justamente tiene 27 años y piensa o proyectaba tener más hijos. Y lamentablemente dice en su historial médico que habría sido sometida a una intervención para esterilizarla. Es realmente increíble. ¿Sucede eso? ¿Puede suceder? La norma chilena del Ministerio de Salud establece claramente que un procedimiento de este tipo solo puede ser realizado con el absoluto consentimiento de la madre, y ella tiene que estar en plena capacidad mental, intelectual y psicológica para tomar tal decisión. Y si hubiera aceptado, incluso puede arrepentirse y decir que no antes que se realice. Es muy específico el procedimiento. Pongámonos en el peor de las situaciones, en el peor de los escenarios, que efectivamente los médicos ven en este procedimiento alguna complicación que le pudiese traer una consecuencia mayor a una mujer. No estoy hablando de este caso en particular. Y le preguntan, y esta mujer está con anestesia, por ejemplo. ¿No es válida esa respuesta? ¿De acuerdo a los protocolos? No es válida porque tiene que estar en pleno uso de sus capacidades para tomar una decisión. Esto debe quedar registrado y por lo tanto no se hace de una forma apresurada. Podría incluso ocurrir que esta información haya sido equivocada y que efectivamente no lo hayan hecho y se haya llevado un tremendo susto, ojalá, pero que no haya sido practicada esta cirugía. Sí. Oye, doctor, de repente hay cuestionamientos, ¿no?, de la violencia obstétrica que se da. Ha pasado también en casos contrarios, en que mujeres solicitan que se les liguen las trompas, por ejemplo, y ese procedimiento tampoco se lleva a cabo. Entonces, ¿cuál es el protocolo real frente a situaciones como esta? Porque ahora entendemos que tú tienes que estar consciente para decir, no quiero. Pero ¿qué pasa con las mujeres que sí quieren? Claro, dentro de la amplia disponibilidad de métodos anticonceptivos, hay algunos que son reversibles y otros que no, o transitorios. Entonces existen anticonceptivos orales, existen dispositivos intrauterinos y existen técnicas quirúrgicas. Las técnicas quirúrgicas son menos reversibles, la posibilidad de volver a tener guaguita se puede ver afectada en forma definitiva y por lo tanto es una opción que solo se toma con el consentimiento de la madre y con especial consideración de si se va a interrumpir su ciclo reproductivo en forma definitiva. Obviamente si ha tenido guaguitas antes, ya tiene familia completa, es mejor candidata que si nunca ha tenido un hijo. Fíjate que cuando hablamos de violencia obstétrica tiene que ver con todas las situaciones que son anómalas durante el periodo del embarazo, durante la gestación propiamente tal, pero también durante el parto y después del parto. Y fíjate que los análisis internacionales indican que el 79,3% de las mujeres cree haber experimentado alguna forma de violencia obstétrica en algún minuto de su vida. Y pese que se han hecho campañas, pese que se habla de los derechos de los pacientes, esto todavía ocurre como el caso que presenta Emilio. Doctor, volviendo al caso de Naira, esta joven mujer, madre, nos escuchábamos que estaba un poquito angustiada por esta situación. ¿Cómo le puede afectar en estas circunstancias cuando ella se está justamente recuperando de una operación cesárea de urgencia y además está en periodo de lactancia de su menor? Bueno, en torno al parto ocurren importantes cambios hormonales y aquellas
mujeres que nos están escuchando, que han vivido un parto, que han sido mamitas, recordarán que viven un verdadero trampolín de emociones y uno, la mujer, puede estar bastante más sensible. No es solo por cosas psicológicas, ¿no es cierto?, sino también por cambios hormonales muy profundos. Ahora ella decía, expresaba su temor a que, dicho en términos coloquiales, se le corte la leche justamente por toda esta angustia que estaba sufriendo. Efectivamente, ciertos grados de estrés, hay hormonas que se secretan en nuestro sistema interno, a nivel incluso de hipófisis, que con pequeños cambios, niveles de estrés muy altos, pueden ver afectados la producción incluso de leche. Esto que se dice tiene cierta base. Esperemos que no ocurra, desde luego, pero bueno, es un sistema muy finamente regulado y el estrés afecta. Totalmente, pero preguntémosles a ella, ¿no? A Naira Bielma, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Está con nosotros ahí Naira, junto a su pareja, Jonathan. Naira también, partir por ti. Gracias infinitas por haber contado tu historia. Un abrazo a la distancia. ¿Qué más podemos decirte? Imagínate, nosotras con Ángeles que hemos sido madres, una situación que por cierto ninguna mujer quisiera vivir, menos a tu edad, a los 27 años, y lo primero es preguntarte cómo estás, cómo te sientes en estos momentos y cómo está tu guaguita. Bueno, mi guagua está bien, está más contenta me tiene dentro de todo esto. Era tan pequeñita, ahora ya ha ido subiendo de peso y eso me mantiene bien, ella está sanita. Bueno. Y en términos como físicos míos, ya el dolor ha pasado más, estoy mejor, pero emocionalmente es como, no me encuentro tan bien. Oscilo en distintos estados de ánimo, como a diario. Hola, Naira. No, es angustiante. Hay días que se toman como muy... Ay, la escuchamos más o menos, lamentablemente. ¿Cómo está, Naira? Le saluda Ángeles desde el estudio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jonathan, también, ¿no? Qué rico es que verlos al menos ahí abrazándose y apañándose en este momento que debe ser difícil, claro. Sobre todo cuando uno recién tiene la guagua, pues. ¿Su guaguita cómo está? Usted dice que ha ido subiendo de peso. Partamos por eso. ¿Está bien? Sí, ella está bien. ¿Cómo se llama? Se llama Amalia. ¿Amalia? Sí, Amalia. ¿Y la tiene ahí? Ella tiene 18 días. 18 días y una cosita tan rica. ¿Le salió tranquilita o le salió inquieta? Tranquila durante el día. Quieta durante la noche. Oye, pero no hay nada más que rico. Un besito a Amalia también, entonces, con sus 18 días, que uno espera que crezca sanita, que esté todo bien. Naira, usted llegó de urgencia y le tuvieron que hacer una cesárea, eso es lo que nosotros entendimos, ¿no? Y quisiera preguntarle, cuando usted despierta, ¿alguien le dijo algo? Por ejemplo, tuvimos una complicación o usted empezó a sangrar. ¿A Jonathan le contaron algo después del parto? Porque uno después de la cesárea, la verdad es que queda bien apaleada. Claro, tuve la cesárea, bueno, estuve con raquidia, con conciencia dentro de todo, pero cuando acaba la cesárea, yo no sé cuándo salen los médicos, o sea, es como terminó, nadie me dijo nada a mí, nadie le dijo nada a mi pareja. Quedaron 3 personas dentro del pabellón. Nadie me comentó nada de ninguna complicación. No me informaron nada. Ya. Nada, ni siquiera cómo salió. Ya, y usted salió entonces, sale del pabellón, viene el proceso del apego. El apego, para quienes no lo saben, te enchufan la guaguita en la pechuga, entonces viene este primer contacto después de la cesárea y todo eso surge normal. No tuve apego. Yo la cesárea, a la Amalia, bueno, estaba muy frío el pabellón y además indican que el aire del lugar estaba malo y por lo tanto no iba a tener contacto de apego con la Amalia. Ella se la llevan a una sala que estaba al lado del pabellón. A mi pareja tampoco, a Jonathan no le avisan en el momento en que Amalia sale. ¿Ya?
hasta unos minutos pasados le dicen, ya papito, su hija está al lado, vaya para allá. Yo recién pude ver a mi hija, nació a las 2:06, alrededor de las 4 de la mañana, 4:30. Recién pude hacer contacto con ella. Pero yo no tuve el primer apego. No sé tampoco por qué me demoré tanto ahí en pabellón. Esa es la verdad, no sé por qué se tardó en bajar, me tardé en bajar de ahí. Es que ese dato que estás entregando, Naira, es muy relevante, doctor Ugarte también, porque, a ver, yo todas mis guaguas nacieron con cesárea, Naira, y el procedimiento, a ver, varias cosas. La guaguita, cuando te tienen que después coser, o sea, te lo digo abiertamente, te tienen que coser porque te tienen que abrir varias capas para sacar la guaguita, luego, entonces, te muestran la guaguita y se la llevan. Es distinto cuando tú tienes parto normal, en que te ponen la guaguita efectivamente en el pecho. Al menos esa es mi experiencia con todos mis hijos nacidos, doctor Ugarte. Usted me confirma que es así, sí, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí me llama la atención, Naira, es la cantidad de rato que estuviste, porque un parto de cesárea, ahí le vamos a preguntar al doctor Ugarte más o menos cuánto debiera durar, entendiendo que cada parto es distinto, pero si estuviste más tiempo de la cuenta, eso podría explicar, sí o no, fuiste esterilizada, porque yo entiendo que tú hasta ahora, Naira, no sabes si fuiste esterilizada finalmente o no. A ver si me ayudas un poquito con eso. Es la duda que tengo actualmente. Como el examen no me lo puedo realizar hasta alrededor de 4 o 5 meses más, entendiendo que los tejidos se tienen que recuperar, porque es un examen con un medio de contraste. Entonces, eso es lo que me explicaron a mí. Naira, Emilio Sutherland por acá, ¿cómo le va? Un abrazo grande. También a Jonathan. Naira y Jonathan, ¿cómo recibieron esa noticia? ¿Cómo fue ese momento cuando le dicen a usted fue esterilizada, no va a poder tener más hijos? Para mí fue súper duro. Fue algo increíble, algo que no podías, que no podía pasar, porque en ningún momento firmé algo, nunca nadie me dijo nada, entonces fue como choqueante. Bueno, y dentro de todas las complicaciones que hubieron en el proceso del nacimiento, y luego de eso, la recuperación, justo ese día, fuimos al control y antes de entrar, Naira me dice, pucha, hoy día me siento mejor, anímicamente me siento mucho mejor. Y media hora después salimos de ahí llorando, prácticamente. Sí, se nos fue el audio, a lo mejor ha sido una experiencia súper fuerte. Sí. No, Jonathan, es que claro... es comprensible, absolutamente. O sea, es absolutamente comprensible, sí, claro. Uno entiende si es que hubiese habido algún tipo de complicación, claro, no es el protocolo, pero podría dar luces de alguna situación en particular, ¿no? Por el bienestar mayor, que en este caso es la salud de Naira. Pero quiero preguntarles, no sé si ustedes han podido hacer este recuento o el decantar esta información. ¿Qué es lo que más duele, más hiere a ustedes como pareja? ¿Es el hecho propiamente tal? ¿Es la forma o es el abuso finalmente del haber tomado una decisión sin su consentimiento? Creo que es una respuesta igual difícil de responder, porque es un conjunto de cosas. O sea, uno es el abuso, de transgredir, pasar a llevar como mis derechos, uno de mujer, mis derechos reproductivos, sentir que están coartando tus sueños también, de ser mamá a futuro nuevamente. No. Es una combinación, es un poco de rabia, molestia también con el servicio, porque uno confía yo por lo menos confiaba en los médicos, en lo que te están diciendo, es así. Entonces... Además, Naira, no solo se lo dijeron, sino que también existe el documento y lo podemos mostrar en pantalla, donde dice claramente, categóricamente, que usted fue intervenida, fue sometida a una intervención, a una cesárea, justamente que lo que provocaba es la esterilización. Ahí vemos justamente el documento.
Y como he mencionado, es como la liviandad con la que lo toman algunos profesionales como ya un error. Espero que no esté ligada, pero aún así el daño es súper grande. A mí me ha dejado así como muy afectada. El tema y repercute en la familia. Sí, po. Naira, el tema es que usted tampoco nadie se lo dijo, nadie le informó, usted se enteró, pero por lo que dice este papel, documento que uno poco entiende, doctor, ¿pudiésemos aclarar lo que dice el diagnóstico de esta evolución resumida del hospital? Sí, en esa evolución claramente indica que no solo se realiza una cesárea, porque la presentación del bebé era en podálica, o sea, estaba en una posición invertida, no con la cabecita no venía hacia con la abajo, cabeza hacia el canal para salir, sino que venía de poto. de potito. Claro. Entonces, por eso era mejor la técnica de la cesárea. Claro. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Claro. Pero dice, la que se realiza sin incidente. Además, se realiza esterilización quirúrgica bilateral. Eso significa que más arriba del útero, donde está la bebé, hay dos conductos que son las trompas por las que transitan los óvulos para llegar hasta el útero. ¿Desde el ovario hasta el útero? Desde el ovario hasta se el útero. trasladan por el... Y ahí se puede producir el corte con una incisión y una ligadura para que no pueda producirse ese tránsito y futuros embarazos. Doctor, y ahí está indicado por escrito. ¿Esa intervención es definitiva habitualmente? Se puede en algunos casos intentar la reconstitución, pero reconozcamos que es bastante complejo, no siempre se logra. ¿Por qué? Porque las condiciones de fertilidad no siempre son óptimas, incluso en condiciones normales. Y si además se realiza una cirugía, poderlo recuperar no siempre es 100%. Entonces se considera como una opción cuando uno no desea tener más familia en forma definitiva, es una buena opción. En otros casos es mejor utilizar anticonceptivos que son claramente más reversibles. Y terrible además está por escrito, aunque entendía que después el hospital decía no, hubo una confusión, pero le entregan este informe por escrito. Pero podría haber pasado entonces que se equivocaron en escribir esta evolución resumida y que efectivamente Naira no la hayan esterilizado, no le hayan ligado las trompas. ¿Podría pasar eso? Ese tipo de confusiones pueden ocurrir, pero es muy importante aclararlo porque el paciente tiene derecho a tener una información confiable. Claro. Y esto no es solo que un médico en un momento le dijera algo de palabras, sino que además se le entrega un informe por escrito, se le reitera que no necesita tomar anticonceptivo porque ella sufrió una esterilización quirúrgica, entonces hay bastantes antecedentes. Doctor, lo que me llama la atención es el hecho de que, por ejemplo, ella dice que tiene que esperar 3 o 4 meses antes de certificar que efectivamente esa operación no ocurrió. ¿No se puede anticipar para que no dure tanto tiempo esta incertidumbre antes? Claro, sería ideal con 4 a 6 semanas probablemente ya se podría ver algo, pero para tener completa seguridad están dando un tiempo para poder utilizar medios de contraste en tejidos que han sido intervenidos quirúrgicamente. Probablemente 4 o 6 semanas se podría tener alguna información. ¿Y qué pasaría si Naira, por ejemplo, aquí se lo pregunto a Naira, pero si ella se queda con la idea de que efectivamente tiene una ligadura de trompas, que está esterilizada, que no va a ser mamá de nuevo, está con Jonathan y resulta que queda embarazada y que nunca le habían ligado las trompas? ¿Quién se hace responsable? Porque podría pasar por Naira si a usted nadie le ha dado certeza de que efectivamente le ligaron las trompas. Claro. No sé qué pasa, no sé qué pasa. No nos pongamos en ese escenario todavía porque tiene 18 días la guagua, así que no hagan nada, por favor. A todo esto está con Amalia usted ahí en brazo, ¿no? Sí. Sí, qué cosita, sí. Es que la vemos que agacha la cabeza y que está ahí pendiente de ella. Usted está completamente enamorada de su Amalia. Se le notan los ojos.
Por supuesto que sí. Sí. ¿Y la han apoyado, Naira, psicológicamente? No solo por el proceso de la maternidad propiamente tal, que lo decía el doctor Ugarte, no tiene que ver con un estado psicológico anímico, sino que hay hormonas de por medio que nos juegan malas pasadas. Y además usted que se entera de esta noticia, entonces, ¿hay alguien que la esté acompañando? ¿Se ha puesto con eso al menos el hospital? No, el hospital no se ha puesto con nada. No me han brindado apoyo psicológico. También hacerme el examen después también tiene un costo, y al menos mi mamá cuando la citan como una reunión tampoco dijeron que se iban a comprometer a eso. Naira, le queremos contar lo siguiente. Nosotros nos comunicamos con el hospital acaba de emitir una declaración acerca de su caso. Vamos a estar conversando también con un abogado acerca de este tipo de temas, ¿no? Que son tan relevantes y que pueden ser tan angustiantes como lo que ustedes han pasado como pareja. Nos vamos a comunicar de hecho con su abogado, vamos a ir a un pequeño corte comercial y a la vuelta entramos en todos esos detalles. Madre primeriza, 27 años, que tuvo su guagüita por una cesárea en el hospital de Quilpué. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ella fue, ¿no es cierto?, a su control? Dijo, bueno, quiero saber qué va a pasar, si voy a tener anticonceptivos. Su guagüita tiene apenas 18 días. Y la persona que la atiende le dice, no, pero usted no necesita anticonceptivos porque, mire, aquí está su ficha, usted fue esterilizada. Les decíamos entonces que nosotros tomamos contacto con el hospital y aquí está la versión oficial del hospital que queremos pasar a revisar. No la voy a leer entera, pero lo esencial dice lo siguiente. En relación a la denuncia realizada por una paciente del hospital de Quilpué, el hospital de Quilpué descarta categóricamente que se haya realizado una intervención de esterilización durante su cirugía de cesárea. Dice que la paciente ingresó a la unidad de emergencia ginecobstetra y tras una exhaustiva evaluación clínica, el equipo médico determinó la necesidad de proceder con una cesárea, la que se realizó sin ninguna dificultad, resultando el recién nacido y la madre en buenas condiciones de salud. Lo que dice finalmente es que es importante aclarar que se generó un error al escribir en el registro clínico de uno de los documentos, lo que provocó una lamentable confusión desde el punto de vista administrativo. En grueso, no se le hizo la cesárea, esto fue un error. La esterilización. No se le hizo no se le hizo la esterilización, disculpa. Me parece la esterilización. Realmente impresentable esta situación, porque el daño psicológico que ha sufrido esta pareja es tremendo. No sé, doctor, usted cómo lo ve, pero a mí me parece muy terrible. Tengo entendido, en contacto también con el abogado Carlos Cáceres, quien la va a representar en una eventual demanda o acción judicial. Carlos, ¿qué nos podría decir respecto al daño sufrido por su defendida? Hola, buenos días. En realidad me parece el daño inconmensurable, teniendo en consideración de que Naira no ha podido disfrutar su maternidad. Se ha visto enfrentada a un proceso judicial con su bebé recién nacida. Nosotros tomamos contacto la semana pasada con Naira y en realidad nosotros no pudimos redactar la querella porque ella tenía un daño emocional tan grande que ni siquiera le permitía contar el relato pausado, tranquilo, así que decidimos esperar una semana para efecto de presentar la querella criminal. Pero mientras tanto presentamos una denuncia en la Fiscalía Local de Quilpué a fin de que el Servicio Médico Legal determine la entidad del tratamiento, la posibilidad de poder revertirlo o no. Y en ese proceso estamos actualmente. Carlos, ahora, ¿qué le parece justamente ahora el comunicado del hospital de Quilpué que dice que fue un error, que no se le realizó esta esterilización? Es que me parece extraña la versión del hospital, porque yo entregué a la producción no solamente uno, sino que 2 documentos que indican de que ella sí fue sometida a la esterilización. Uno que es el protocolo, que es de fecha 30 de mayo, y la epicrisis, que es de fecha 6 de junio, que está firmada por profesionales médicos distintos. O sea, hay 2 documentos que ratifican esta esterilización. 2 documentos que dicen que sí, y ahora una versión, que no vi la firma del documento, no sé si nos alcanzó a mostrar, pero no sé quién se hace responsable de esa declaración. Nosotros tenemos 2 documentos que acreditan de que a ella se le realizó una esterilización. Y por lo que comenta Naira, no podemos tener la certeza hasta un par de semanas o meses, porque ella recién tuvo su guagüita, está delicada, y vamos a estar estos 3 meses con la incertidumbre. Y como insisto, tenemos 2 documentos, no solamente uno. Entonces, si el hospital dice que fue error en un registro,
le informo al hospital que en realidad existen 2 registros, no solo uno, entonces que revisen ambos. Claro. Eso, a mi juicio, da cuenta de una negligencia ¿abogado? inexcusable por parte del hospital. Ya, pero ambos están firmados por el mismo equipo médico. Uno está firmado, el protocolo, por la doctora Dayana Enríquez. ¿Ya? Y el último está firmado por el doctor Cristian Vélez. Ya, espéreme, abogado. Doctor, claro, la obstetricia no es su área, pero ¿puede pasar que se firmen protocolos y la epicrisis efectivamente por distintos médicos bajo el reglamento de qué? ¿Cuál es el que prima? Lo que plantea el abogado es de gran importancia porque él habla de protocolo. Si eso es el protocolo quirúrgico que se hace después de la operación, se anota lo que ocurre, es de extraordinaria importancia porque ahí es donde se anota lo que efectivamente se hizo en el acto quirúrgico. Si en el protocolo quirúrgico, no sé si estoy entendiendo bien, dice eso, uno debería considerar que eso es lo oficial, es como el documento más confiable. Y después se reproduce al momento del alta en un segundo documento que es el alta médica, la epicrisis le llamamos. Serían esos 2 los documentos, si entiendo bien, señor abogado. Así es, aquí tengo los 2. Se los entregué a la producción los 2. Ya. Ahora, hay otra cosa también, porque ¿qué se busca usted como abogado? Porque distinto es lo que puedan esperar los papás, no en este caso la pareja afectada. Pero ¿qué es lo que se buscaría con esta denuncia y posible querella en contra del hospital? Ya, quiero aclarar un punto de que en realidad yo como abogado no tengo fines de lucro porque esta causa, como todas las de derechos humanos, la asumí en forma gratuita. No, si no le estoy preguntando a usted, le estoy preguntando qué es lo que se espera. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque resulta que el hospital, y no es una crítica, sino que le preguntamos a Naira precisamente si había recibido el apoyo psicológico a propósito de lo que ella está viviendo por un error eventual del hospital. Entonces, si tampoco recibe apoyo psicológico, ¿qué es lo que se busca con este tipo de denuncias y de querella? En principio, la denuncia se realizó para que fuera el servicio médico legal quien determinara el procedimiento que se le había aplicado. Perfecto. Por eso nosotros presentamos la denuncia. Ya. Para que fuera un organismo externo. Imparcial. Claro. Exactamente. Ya. Exactamente, porque además ellos no cuentan con los recursos como para pagar una consulta particular y el valor de los exámenes, que son bastante altos, para verificar que efectivamente el hospital no se haya equivocado. Claro, sí. Entonces, por eso nosotros pedimos la intervención de la Fiscalía. Perfecto. No, ahí nos queda mucho más claro. Gracias, abogado, por este tiempo con nosotros y por conversar de esta situación que esperamos no se repita en ninguna parte del país, ¿no? Cuando hablamos de violencia obstétrica es un claro ejemplo de aquello. Gracias, abogado. Gracias a ustedes. Naira, un besito grande, un abrazo afectuoso. Un abrazo muy grande. Toda la solidaridad en este proceso. Jonathan, paciencia, por favor, porque las hormonas de verdad que se comportan de una manera que uno no entiende, no se explica. Y después, ¿qué pasa? Uno dice, ¿qué fue lo que viví? Uno no tiene idea. Así que, por favor, Jonathan, harto cariñito, harto papache ahí y harto apoyo. Más que 2 manos necesita Jonathan Naira para cuidar a la Amalia. Perdón, una última cosa. Diga. Si me permiten. Hay algunas personas que se van a reunir a la salida del hospital ahora a la 1 de la tarde a realizar una manifestación. Ya. En contra del hospital, así que vamos a estar allá. Perfecto. Muchas gracias por ese dato también. Gracias, abogado. Gracias, Naira. Naira, un abrazo. Gracias, Jonathan. Gracias. Y ojalá que lo puedan Muchas resolver. gracias. Se pasaron. Que estén muy bien. Besitos, Amalia. Ya, gracias.